Vamos al fondo del argumento con el que el juez García Castellón pide al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El magistrado del caso Dina considera que Iglesias denunció falsamente una supuesta operación de las cloacas del Estado, que Iglesias inventó ese acoso a Podemos para usarlo como argumento electoral en la campaña, para victimizarse en definitiva. Eso es lo que entiende García Castellón. El juez queda por probado que Iglesias instó a los abogados de Podemos a presentar esa denuncia cuando él, Iglesias, ya sabía que las capturas de pantalla del móvil de Dina que aparecieron publicadas en OK Diario las había hecho y enviado a la propia Dina. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. El juez considera que hay indicios sólidos de que Pablo Iglesias ha cometido delitos de descubrimiento y revelación de secretos, daños informáticos, acusación o denuncia falsa y o simulación de delito. También otros 3 miembros de Podemos, Gloria Elizo, Marta Flor y Raúl Carballedo, mientras que pide que sean investigados por falso testimonio su exasesora, Dina Busselham, y su pareja. El juez cree que Iglesias fue quien destruyó la tarjeta con información íntima de su asesora y además fue quien construyó el relato de que las cloacas del gobierno del PP filtraron su contenido a ese portal digital para aparecer como víctima y obtener un rédito electoral. Vamos a profundizar en el asunto de la tarjeta SD, la tarjeta del móvil de Dina, que es clave. Esa tarjeta, nadie sabe cómo, llegó a la redacción de Interview en enero de 2016. Los responsables de Interview se la llevaron a su jefe máximo, que era el presidente del Grupo Z, Antonio Asensio. Él se la entregó a Pablo Iglesias, e Iglesias, en lugar de dársela directamente a Dina, que era su dueña, se la quedó durante meses. Y cuando pasado ese tiempo ya sí se la entregó a Dina, ahí la tarjeta ya no funcionaba. Y por eso el juez de la Audiencia Nacional propone que una de las primeras cosas que haga el Supremo, si finalmente abre una investigación a Pablo Iglesias, sea llamar a declarar al vicepresidente para que explique qué pasó con esa tarjeta, Campos. Algo que no ha podido discernir ni la policía científica, que en sus informes al juzgado ha determinado que el único daño físico ocasionado a la tarjeta fue provocado por la empresa británica a la que Dina la envió para poder acceder a su contenido. Nadie ha podido probar hasta ahora, Aimar, que Iglesias destruyera la tarjeta, aunque cuando él la recibió podía leer los datos y Busselham no pudo acceder al recibirla de manos del líder de Podemos un año después. Con todo esto, el juez le pide ahora al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias. El Supremo es el único tribunal que puede hacerlo, porque Iglesias, como miembro del gobierno y como diputado que es, está aforado y solo puede investigarlo el Supremo. ¿Qué tiene que pasar ahora, Campos? ¿Quién y en cuánto tiempo tiene que decidir si el Supremo investiga a Iglesias? El tiempo veremos. Ya sabes que en los tiempos judiciales es difícil acertar. Lo habitual es que el Supremo pida a la Fiscalía del Alto Tribunal que informe al respecto y después puede archivar el procedimiento o nombrar a un instructor para que inicie las pesquisas pertinentes y, en su caso, y si lo considera, cite como investigado a Pablo Iglesias. En cualquier caso, si el Supremo da ese paso, si el Supremo decidiera investigar al vicepresidente, eso se tendría que votar en el Congreso de los Diputados. La Cámara tendría que autorizarlo, digamos, es lo que se llama el suplicatorio. Así es, elevaría el Supremo una petición, un suplicatorio al Congreso de los Diputados para solicitar esa investigación a un aforado y debería votarlo el Parlamento español. Miguel Ángel Campos, gracias, buenas tardes. A ti, buenas tardes. A pesar de que el entorno de Podemos lleva ya horas señalando al juez que ahora pide investigar a Iglesias, García Castellón tiene un historial en el que difícilmente se le puede tachar de juez de parte. Es cierto que, por ejemplo, mandó a la cárcel a los CDR acusados de terrorismo, que luego la Sala de lo Penal le tuvo que corregir, o que incluso había grabaciones en las que Ignacio González pedía que el caso Lezo lo investigara este juez, en lugar del que estaba entonces. Pero García Castellón también es el juez que está desenmarañando, por ejemplo, toda la operación Kitchen, el que lleva todo el caso de Villarejo, ha reabierto piezas que habían sido archivadas, o él mismo ha instruido causas de corrupción del PP con imputaciones muy incómodas para la derecha, como es, por ejemplo, la de Esperanza Aguirre. Ese es, a grandes rasgos, el juez que hoy pide imputar a Pablo Iglesias en el Supremo. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido que se sepa que ha llamado esta tarde a su vicepresidente Pablo Iglesias, que han hablado, que le ha respaldado explícitamente. Dice Sánchez que no está preocupado por lo que pueda pasar con Iglesias.